Ok, ya estamos grabando la sesión. Pues primero que nada agradecerles a todas las personas que se conectaron aquí con nosotros a este tercer webinar. Vamos a estar hablando de la contabilidad y bueno, me gustaría también que supieran que pues este ciclo de webinars vienen de un proyecto que es el Directorio Fílmico Veracruzano y este es pues una iniciativa que justo nos está acompañando por ahí Edmundo, que es el director de esta iniciativa. Y pues el directorio lo que busca es generar una base de datos para potenciar las relaciones laborales que pueda haber para el sector fílmico, ¿no? Entonces, es un proyecto en el cual a mí me han invitado a colaborar. Yo soy Pau, tengo un proyecto de gestión que se llama DEPA Creativo y pues el día de hoy yo voy a estar aquí acompañando la sesión, ¿no? Y esta sesión es la tercera que se hace y de estos webinars gratuitos y nos va a estar acompañando una persona que se llama Karina Orozco, que ya está por aquí, y ella tiene 20 años de experiencia en la industria cinematográfica, ha trabajado en producción, contabilidad y casting en más de 50 proyectos internacionales en países como Colombia, Perú, España, Canadá, China, Vietnam, Singapur e Indonesia. Entonces, sin más que agregar, de nuevo agradecerles a todos ustedes que están por acá y que estamos compartiendo un poquito de espacio. Me gustaría pues que se queden con la compañía de Karina, si me puedes confirmar si puedes compartir tu pantalla, si te escuchas bien. Y a partir de ese momento, pues se quedan con Karina en el webinar. Cualquier duda o cuestión que tengan, la pueden externar en los comentarios y yo estaré por aquí también en apoyo técnico a la sesión, ¿vale? Entonces, Karina, si nos puedes compartir pantalla, nada más rectificamos que esté todo bien. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Estamos viendo la pantalla completa, ¿vale? Sí. Perfecto. Adelante, Karina. Ahí me escuchan, me ven, me pueden ver. Estamos como en sesión espiritista. ¿Me escuchan, me oyen? Sí, sí, claro. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Gracias por confirmar. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder estar con todos ustedes. La verdad es que me da muchísimo gusto ver personas que admiro y que quiero tanto acompañándonos en estas sesiones. Sobre todo para seguir aprendiendo en temas que sin duda alguna nos pueden influir muchísimo en el éxito, no tanto de nuestros proyectos profesionales, sino también como personales. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, que hayan acudido al llamado. Sin duda alguna, es una experiencia por primera, la verdad, increíble. Entonces, antes que nada, quisiera agradecerles a todos principalmente al Directorio de Servicios Fílmicos, por todos estos encuentros profesionales que están logrando para que de manera tan cercana y dinámica con el Directorio de Servicios Fílmicos, perdón, ha logrado que estos encuentros tan directos y cercanos se estén llevando a cabo entre amigos, y creo que el trabajo que están haciendo Natalie y Edmundo será el parteaguas de la transformación de la industria cinematográfica en Veracruz y del impulso laboral de los veracruzanos en la industria fílmica, atrayendo más proyectos para ser ejecutados por profesionales de la región, lo que promoverá sin duda alguna la economía, el turismo y la industria de todo México, si es que logramos hacer un puente en eso. Así que para ellos, esto. Te dejé de escuchar un poquito, Karina, nada más confirmar si todos la están escuchando. Sí, sí. ¿Sí escuchan Sí, todo? escucho. ¿Sí? ¿Y sí sí se ve la pantalla y todo? Sí, La se perdió un pantalla poco el audio, pero ya regresaste. Muchas gracias. Bueno, como me hizo favor de presentarme Paola, y muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Karina Orozco, tengo 20 años de experiencia en la industria cinematográfica. He trabajado en contabilidad, producción y casting en más de 50 proyectos nacionales e internacionales en países como Colombia, que tanto amo, Perú, España, Canadá, China, Vietnam, Singapur, e Indonesia.
He trabajado en más de 50 proyectos mexicanos e internacionales, y en todos estos años he tenido la oportunidad de trabajar con personas a las que les he aprendido y compartido muchísimos temas profesionales y personales, y me considero perteneciente a la vieja escuela, ya que en mis inicios no existía el área de contabilidad fiscal como lo conocemos hoy para producciones, y todos nuestros protocolos eran completamente replicados al estilo americano. Estos son algunos de los estudios en los que he podido trabajar, y la verdad es de que es una responsabilidad muy grande, ya que México lleva la batuta de la cinematografía latinoamericana, y es el ejemplo claro para que otros países hayan replicado nuestra forma de hacer cine. Estos son algunos de los proyectos. ¿Sí se sigue viendo? Me avisan que no se ve la pantalla. Sí, no, yo sí la estoy viendo. ¿Los demás la pueden ver? Yo creo que sí se ve. Se ve la pantalla que dice Directorio de Servicios Fílmicos. Ah, no, entonces no se ve. A ver, esperen. Ahora sí se ven los carteles de películas. ¿Ahí ya se ven los carteles de películas? Sí. Sí. A ver, esperen, es que me están avisando que se ve, que no se ve, que se ve detenido. A ver, perdonen, ahorita retomamos. No, descuida. Aquí estamos cualquier cosa, ¿eh? A ver, veamos qué está pasando aquí, porque me informaron que no se ve. ¿Quieres que se vea la pantalla completa? ¿Ahí se ve? Vemos la pantalla completa del PowerPoint, pero no lo vemos como una presentación. Ah, sí, que necesito. A ver, espérame un segundo, ¿eh? Déjame. Sí, claro. Perdónenme a todos, problemas técnicos. Puedes intentar poner desde el principio, en donde está el play, hasta arriba, arribita donde dice desde el principio, ahí. ¿No te abre una diapositiva? ¿Sí, sí lo ven o no? No, nosotros no lo podemos ver, pero igual si quieres continuar así e irlas cambiando, creo que nos funciona, ¿eh? A ver, déjame dejar de compartir para volver a. Sí, sí, sin problema. Vuelvo a entrar. Les digo, no vuelvo a entrar, sino que. Sí, no hay problema. Recuerden que estamos en vivo, ahora sí que como en la tele en vivo, cosas que pueden Exacto. pasar. Así que Ahí voy, con calma, amigo. y les pido también paciencia y comprensión a todos. Entonces, en cuanto se vea, yo te voy avisando. Creo que ahora sí. Listo, ahora sí se ve. Adelante. Muchísimas gracias. Ahora sí, bueno, ya pasamos al tema de los estudios. Ese es uno de los proyectos en los que he podido participar, y como podemos ver, en México se ha hecho cine de muy alta calidad, y les platicaba que pues obviamente somos un parteaguas para que otros países latinoamericanos hayan replicado la manera en la que hacemos cine en México, pero siento que de repente nos estamos acostumbrando a la comodidad, y tenemos que estar a la altura ya de estos nuevos competidores, porque muchos de los proyectos que pudieron haber sido efectuados en México se fueron a otros lugares, gracias a que estamos perdiendo la dinámica y la magia para poder incentivar el cine que se hace, ofrecer nuevas estrategias, mejorar. Hay una calidad de materia prima, de locaciones, de equipo, de personas que trabajan en México de muy alta calidad. Entonces creo
que es un momento indispensable para poder dar la vuelta y seguir avanzando. Entonces, bueno, pues como en la presentación no tenía el nombre, pero tal vez ustedes ya saben de qué trata, como todos buenos cinéfilos y expertos en el tema, no podemos dejar pasar una muy buena película para decir somos expertos, conocemos, no podemos dejar de ver una joya para saber que estamos a la vanguardia del cine y que conocemos el interior de esto. Así que yo por eso les preparé este tema que también es una joya y es un imprescindible para la producción de cualquier proyecto cinematográfico y audiovisual. Así que, pues, vamos a descubrir cuál tema es. ¿No te escuchamos? Bueno, yo no escucho, Karina. ¿No se escucha? Ya, regresaste. Adelante. Muy bien, bueno, pues el tema de esta plática hoy es el por qué y para qué de la contabilidad de cine en producción. Entonces, bueno, pues vámonos a lo general, de lo particular a lo general, que es en sí la contabilidad de producción. La contabilidad de producción cinematográfica es el proceso de planificación, seguimiento, registro y control de todos los ingresos y gastos relacionados con una producción audiovisual. Su objetivo, sin duda, es asegurar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto establecido, cumpla con los requisitos fiscales y financieros y proporcione transparencia a inversores y productores. Hoy en día trabajamos de la mano con el departamento fiscal. Las diferencias entre la contabilidad tradicional o la fiscal y la contabilidad de producción son de cierta manera similares, pero también son muy diferentes. La contabilidad tradicional, su duración es continua y estable, a diferencia de la de producción, que es temporal por proyecto. La contabilidad tradicional, el enfoque es general de la empresa y en la de producción es específico por producción. La estructura de la fiscal es permanente con departamentos definidos y la de la producción cambiante según la etapa del proyecto. Los registros de la fiscal son contables y financieros estándar y la de producción son detallados por rubro de producción. Ahí es donde entran todos los departamentos: casting, equipo, locaciones, arte, transportación. Los reportes financieros de la contabilidad fiscal son corporativos. Y en la contabilidad de producción llevamos una responsabilidad súper grande porque cada semana se tienen que presentar cost reports, cash flows, informes a los productores y a los estudios. Y las normativas de la contabilidad fiscal son contables, generales, y en la de producción, ese es el único punto en donde siento que nos unimos en la misma dinámica, ya que también tenemos que seguir un reglamento específico de la industria, como son incentivos fiscales, sindicatos, hoy en día todo lo que tiene que ver con retenciones, papeleo, contratos y etcétera. El contador de producción. El production accountant, ya vimos que aunque parecieran instancias iguales y que van a un mismo punto, las dos contabilidades, la fiscal y la de producción, no lo son. Antiguamente solo se tenía el equipo de contabilidad de producción y pues bueno, esta industria ha tenido que adaptarse de una manera rápida a los requerimientos de incentivo y por esta razón, hace 15 años comenzaron los proyectos con acompañamiento fiscal. Hoy en día se trabaja de la mano de un despacho. Incluso hay producciones en las que el mismo despacho fiscal realiza ambas acciones. Particularmente yo tengo mi punto de vista al respecto, porque si bien el despacho fiscal se va a enfocar en que todo se solucione de manera fiscal, como su departamento lo dice,
siento que en ocasiones no conocen, no saben los requerimientos, la velocidad, la forma en la que tenemos que actuar y resolver en la contabilidad de producción. Me gustaría mucho que si algún despacho va a efectuar las dos funciones, en alguna ocasión el contador fiscal participara del lado de la producción, para que descubriera que muchas veces sus requerimientos de 2 a 3 días, a 4, te ayudamos a que se salgan los pagos. Eso no funciona. Realmente la contabilidad de producción, esa es su magia, que reacciona conforme a las necesidades del proyecto. Y eso es el aquí y ahora. No podemos estar dependiendo de días para los martes salen los pagos, los viernes no. Así es como nos lo enseñaron los equipos americanos y así es como ha funcionado toda la vida. Entonces, de repente sí me ha tocado estar en proyectos en donde el despacho fiscal tiene son tan cerrados y tan cuadrados en sus procedimientos que alentan los procesos de lo que es una filmación. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, el contador de producción, sin duda, tiene un rol fundamental en todo el ciclo del proyecto. En el presupuesto inicial, colabora con el productor para desarrollar un presupuesto detallado. En el seguimiento de costos, lleva el control del gasto diario y actualiza el cost report, que es el que nos va a decir cómo vamos en cuanto a números. En el manejo de nómina, coordina pagos al equipo, actores, técnicos y proveedores. En el cumplimiento fiscal, garantiza que se cumplan las leyes tributarias y laborales, impuestos, retenciones, seguros. En los reportes financieros, informa a los productores, financiadores y aseguradoras del estado financiero del proyecto. En el control de contratos y facturas, supervisa acuerdos, pagos y documentación contable, que eso es súper importante porque si no tenemos el cuidado de recibir y de ser muy meticulosos en la revisión de todos los documentos que les pedimos a los proveedores y a nuestro equipo de trabajo, podemos meternos en graves problemas con el seguro, con una demanda. Yo lo estoy oyendo aquí a Karim. ¿No me escuchan? Sí, adelante. Perdón. Y en auditorías, prepara la documentación para auditorías internas o externas. Y obviamente el contador de producción tiene que tener línea directa de comunicación con los jefes de departamento y productores y los productores, tanto el ejecutivo en línea o el asociado, porque de eso dependerá que él pueda ser un vigilante constante del dinero con el que vamos a iniciar, a hacer la producción y a finalizarla. Las fases de la contabilidad de producción. Las fases son 3: preproducción, producción y postproducción. Para el buen funcionamiento de una contabilidad de producción deben existir en ocasiones hasta una línea que es muy usual en los proyectos americanos, que se llama soft prep o soft, o bueno, así nos la llevamos. Y ahí es donde se realizan el presupuesto, los scoutings, la previsualización del crew, pero en caso de que no se tenga ese tiempo para preparar antes de la preproducción, en la preproducción se elabora el presupuesto y se proyectan todos los costos estimados y se realiza con el apoyo de herramientas como Movie Magic Budgeting o un Excel preparado con todas las fórmulas adecuadas para que nos pueda reflejar los costos que cargamos al sistema, que es de suma importancia hacerlo así. La planificación financiera, ahí en esa parte se determinan fuentes de financiamientos, fondos, inversores, los depósitos que vamos a recibir por parte de los estudios, de qué manera nos lo van a estar entregando y se definen políticas de pago. Desde ahí tenemos que planear muy bien los protocolos. Si vamos a hacer negociaciones, si vamos a hacer depósitos en garantía, todo eso se tiene que planear desde la preproducción. El costeo de locaciones, personal, permisos, incluye sueldos del equipo, alquiler de equipos, locaciones, seguros, permisos, transportes, catering, etc. Durante la producción, que es el rodaje, el control de gastos diarios es importantísimo.
Se gestionan las cajas chicas, pagos de emergencia y se validan facturas en tiempo real. Eso significa todo el proceso de nóminas, solicitudes de pago, avances para que pueda la gente tener, los coordinadores tener cajas chicas. Ahí es cuando ya es el know-how de cómo es la contabilidad de producción. En el seguimiento de flujo de caja se asegura la liquidez para pagos diarios y se ajustan partidas presupuestarias según necesidades reales. Y eso, tener ese buen control diario y semanal nos va a ayudar a poder detectar sobrecostos de cualquier tipo de cuestiones. Y los reportes de producción, perdón. Los cost report, que se hacen informes semanales que comparan presupuesto original contra el gasto real, fundamentales para poder evitar sobrecostos. Ahorita les voy a platicar de los 5 indispensables que su cost report debe de tener, sin lugar a duda, para poder saber en dónde estamos parados en cuanto a números. Entonces, como resumen, en la preproducción se establece el presupuesto inicial, se organiza la estructura de costos, se definen métodos de pago y sistemas contables y se gestionan anticipos y previsiones. Durante el rodaje se hace el control diario de gastos y de caja chica, emisiones de reportes periódicos, diarios o semanales, y la gestión de nóminas y proveedores, ajustes sobre el presupuesto real contra el gastado. Y en la postproducción, pues controlamos el gasto final, la edición de música, efectos, licencias y el cierre contable del proyecto. Y nos preparamos para informes finales como auditorías, la aplicación de incentivos fiscales, devolución de impuestos, que en esa etapa es cuando nos empiezan a regresar el IVA, y muchas veces tenemos que estar preparados con todos los documentos listos y completos y de perfecta manera para que cuando Hacienda nos solicite el archivo de cualquier proveedor, estemos listos para enviárselos, porque de eso depende que nos regresen el IVA. Aquí hay un gráfico de una distribución de cómo son los costos por fase. Si en algún momento, por ejemplo, ¿cómo se llama? Les preguntaran cómo se debe de distribuir el total de su costo, sería el 30% en la preproducción, el 50% en la producción y un 20% en la postproducción. Pero en el día a día sabemos que no funciona así. Muy probablemente en la preproducción vamos a gastar a lo mejor el 20%, nos vamos a ahorrar un 10%. En la producción, muy probablemente vamos a gastar un 50%, o a lo mejor puede que menos, pero no creo que sea así. Pero la postproducción siempre, o en la mayoría de los casos, me ha tocado ver que se necesita más refuerzos. Entonces, estando en la producción, podemos ya ir visualizando cómo va a presentarse nuestra postproducción. Y ahí podemos irnos preparando para solicitar algún apoyo adicional por parte del estudio para poder o conseguir de otras maneras el dinero para poder reforzar la etapa de postproducción, porque es cuando, a pesar de que ya no está el crew, es una de las etapas más complicadas, porque es cuando se necesitan más recursos para poder sacar a buen término el proyecto. Y aquí es un comparativo de cómo funge el dinero durante todo el proyecto. Lo azul es el presupuesto estimado que hicimos en el costo, en el presupuesto inicial, y lo rojo son los gastos reales. Siempre sabemos que tenemos destinado un presupuesto, por ejemplo, para el guión, pero por ajustes, porque le pedimos una traducción más, una adecuación más, se subió el costo, entonces ahí ya tenemos un déficit. Ese dinero tenemos que encontrar dentro del presupuesto de dónde podemos sacarlo. O sea, una vez aprobado el presupuesto original, no hay manera de que podamos agregarle cosas sin la previa autorización de productores y el estudio que nos respalda. Eso es algo bien importante, porque muchos productores pues toman decisiones peligrosas, en el sentido de que pues se les empiezan a ir los costos porque no llevan un buen control de contabilidad, y pues nos empezamos a desfasar, y entonces después tenemos que tener reuniones con el estudio que nos respalda para explicarles por qué es que no estamos llevando una buena contabilidad o por qué es que se nos están yendo los números de ciertos departamentos.
Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos un ahorro en edición pequeño y también tuvimos un pequeño ahorro en casting y un pequeño ahorro en honorarios del equipo. Todo ese dinero que se nos va como acumulando, que no se gastó, no es que nos vaya a sobrar, sino que lo tenemos que aprender a repartir en otras áreas que van a necesitar de ese apoyo, donde sí o sí tuvimos que resolver circunstancias que no había otra manera de resolver más que inyectándole dinero. Y eso también cada coordinador de un departamento tiene que tener protegido su área con alguna especie de colchón, por así decirlo, para decir, mira, cualquier emergencia que me salga la puedo sacar, no sé, si tienen rentas, tratar de ahorrar un poquito en rentas para que si se va a desfasar en otra área, poder cubrir ese dinero con su mismo dinero de su departamento. No es como que vamos a repartir de otros departamentos para cubrirlo de arte. No, arte tiene que cubrir sus mismos over budgets. Entonces, eso es algo bien importante que muchas veces la gente no considera y en medio del rodaje empieza todo un conflicto y bueno, pues esto es muy complicado ya que pues lo que no queremos es que se nos acabe el dinero a media producción y el proyecto quede enlatado y nunca pueda salir porque no estimamos bien nuestros gastos contra nuestro costo. Aquí es el ejemplo de lo que les decía. El guión lo habíamos presupuestado en 15,000, tuvimos que pagar 16,000, entonces tenemos una diferencia de 1,000. Todos nuestros déficits tienen que ser cubiertos de una u otra manera porque no hay manera, una vez cerrado el presupuesto, de inyectarle más dinero. Todo está cuadrado, todo está autorizado, entonces esa es nuestra magia de aprender a jugar con estos números para poder subsanar nuestras mismas hoyos que se nos van haciendo a lo largo del rodaje. Estos son los 5 imprescindibles. Bueno, y antes de hablarles de los 5 imprescindibles, todo esto se lleva de una manera controlada con formatos diseñados en Excel o ya sea con el acompañamiento de algún software especializado en contabilidad de producción. En este caso puede ser Vista o PSL, pero es de suma importancia que se realice un control diario de los costos para así poder tener un control semanal con todos los gastos que sucedieron y no olvidar incluir en proyección siempre los gastos futuros, rentas de autos, locaciones, un aproximado de gasolinas o incluso hoteles. Y de ser posible, en algunos proyectos ya se utiliza la proyección de sueldos para poder tenerlo más acercado a los gastos que sucederán de principio a fin. Todas estas proyecciones las hacemos mediante un formato que se llama PO o Purchase Order, que es un formato que si aprendiéramos a utilizarlo, o sea, en contabilidad lo sabemos utilizar, pero en los demás departamentos siempre he visto que les cuesta mucho trabajo entender su funcionalidad y es lo más sencillo del mundo y nos ahorraría muchísimos problemas a futuro. Entonces, ahora sí vamos a pasar a los puntos importantes de un costo semanal que no nos pueden faltar para poder reflejar números reales y no nada más estar hablando de lo que se gastó esta semana. Tenemos que pensar en 5 puntos importantísimos para cuando hagamos el cost report, mostremos estos números a los productores, al estudio. Entonces, nuestro actual period son los gastos reales incurridos durante el periodo actual. El periodo actual lo hablamos como por una semana, de lunes a sábado o de lunes a domingo. Regularmente podemos acumular los papeles de lunes a viernes. Entonces, de lunes a viernes es nuestro periodo actual. Por ejemplo, si estamos haciendo un reporte semanal, el actual period solo incluye los gastos durante esa semana. El actual today son todos los gastos reales acumulados desde el inicio del proyecto hasta la fecha actual, hasta la semana que está sucediendo. Si llevamos 3 semanas de rodaje, el actual today incluye todos los gastos desde el primer día hasta la semana que está sucediendo en ese momento. El commitment. El commitment es de las cosas que les mencionaba de las PIO, porque son costos que aún no se han pagado, pero que ya están comprometidos, como sueldos, rentas, contratos firmados, cotizaciones aceptadas.
equipo, transportaciones, locaciones, pagos recurrentes. Por ejemplo, renta de cosas de arte, la renta del equipo, renta de algún contrato con un proveedor, por ejemplo, el equipo, las cámaras. Nos van a cobrar 10,000 pesos, pero aún no le pagamos, pero va a suceder a la mitad del proyecto, al final del proyecto en 2 pagos, como sea, lo tenemos que tener comprometido para saber que ese dinero, aunque no ha salido de nuestro banco, ese dinero ya está prometido. Entonces tenemos que contemplarlo ya como un gasto real. El estimate to complete es el dinero que aún se necesita por gastar para completar la producción, considerando lo que falta por pagar. La fórmula para sacar el estimate to complete es el actual today más el commitment, es la suma de esos dos. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto de transportación de 15,000 pesos y ya pagamos 10,000 y tenemos 2,000 pesos comprometidos por alguna reparación de algo, nuestro estimate to complete sería solamente de 3,000. 3,000 más 2,000 más los otros 10,000 son los 15,000 que tenemos presupuestados para ese gasto. Y el estimate final cost es una proyección del costo total final de ese rubro o de toda la producción, sumando lo que se ha gastado y lo que se espera gastar. Y la fórmula para sacar esto es el actual to date más el commitment más el estimate to complete. Si ya gastamos, por ejemplo, 10,000 pesos en transportación y tenemos 2,000 pesos comprometidos, que va a ser de un pago de una reparación, y creemos que todavía nos queda por pagar 3 días de renta, que son 3,000 pesos, la suma de todo eso son 15,000 pesos. Entonces, ese es nuestro estimado, nuestro costo estimado final. Y esas 5 cosas son las cosas que debe de tener un cost report semanal, siempre que lo vayamos a presentar a los productores o a un estudio. Regularmente me ha tocado ver en algunos proyectos que solo se presenta el costo semanal o el actual to date, que es lo que llevamos gastado o sea, desde el día 1 hasta ahorita. Y pues no, eso no nos está hablando de nada. No podemos darle ese tipo de números a un estudio que está esperando respuesta, ni a un productor, porque realmente si nos preguntaran cuánto falta por gastar, cuánto nos falta, cuánto tenemos todavía en cierta área, no vamos a saber responder si no contamos con estos 5 imprescindibles. Entonces, anótenle ahí para todos los que estemos en contabilidad de producción y los que no también, por si en algún momento coordinan algo, pues es una forma también muy fácil de llevar una organización. Si coordinas vestuario, si coordinas arte, simplemente lo vas ajustando a tus necesidades departamentales. Entonces, ese es el resumen de lo que les expliqué ahorita. El actual period son gastos reales del periodo actual, semanal, es semanal, no lo llevamos nunca por mes. El actual today es el total acumulado de gastos desde el inicio del proyecto y el commitment son los gastos comprometidos, contratos firmados, órdenes de compra y todas las rentas y pagos recurrentes que van a suceder. El estimate to complete es la estimación de lo que aún se debe gastar y el estimated final cost es la proyección del costo total final del proyecto o rubro. Errores muy comunes que nos suelen pasar en esta área o en cualquiera de los departamentos. No llevar un presupuesto detallado puede llevar a gastos no contemplados que van a hacer tambalear la producción. No tener un protocolo correcto de papeleo, como les comentaba. Actualmente Hacienda se ha vuelto demasiado exigente cuando solicita pagos de proveedores para revisar que efectivamente tuvo una cotización, la solicitud de compra se hizo correctamente, tiene un contrato. Actualmente también piden fotografías, incluso hasta de nómina de la gente trabajando en las oficinas. Entonces tenemos que ser muy, muy estrictos en esa recabación de papeles.
Porque si no, cuando se haya acabado el proyecto y a nosotros nos soliciten este tipo de papeles, pues va a ser muy complicado estar persiguiendo al proveedor que no firmó el contrato o que lo firmó mal o que no nos entregó una solicitud o que no nos entregó cualquier cosa correctamente, porque eso va a frenar el flujo de cómo va a funcionar el regreso del IVA. Y obviamente los estudios están comprometidos a que están invirtiendo en México porque van a recibir el estímulo fiscal del regreso del IVA. Entonces no podemos fallar en esa circunstancia. No registrar gastos en tiempo real también es un grave problema porque causa pérdida de control y errores en los reportes. Esto pasa muchísimo cuando hacemos cajas chicas, no separar finanzas personales del proyecto. Muchas veces por la premura de la organización del proyecto no alcanzamos a gestionar tarjetas empresariales. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Resolvemos y lo que se logra es, pues, que ponemos nuestra cuenta personal. Si llevamos un buen control de nuestra cuenta personal, pues no habría problema porque sabríamos cuánto dinero está entrando de nuestros avances que solicitamos de caja chica, nuestros reembolsos de caja chica, de nuestras comprobaciones de petty cash, pero si no llevamos eso, después se vuelve, yo he visto problemas grandísimos porque la gente pues empieza a recibir dinero y empieza a perder la noción de qué le pertenece, qué no le pertenece, porque en esa cuenta recibe su nómina, otros depósitos, las cajas chicas. Entonces, para cerrar esas cuentas de cada persona se vuelve una complicación. También me ha tocado ver casos en los que en las empresas pues prestan cuentas y lo más correcto es de que si van a prestar una cuenta, que es la cuenta principal de la empresa, empiecen ceros y que no reciban ningún depósito de ninguna índole en esa cuenta hasta que se acabe el proyecto, por lo pronto. Y después ya la puede volver a utilizar, pero durante el proyecto sí es muy sano que no se reciban dinero de ninguna otra índole, de ningún otro proyecto a esa cuenta principal. Y bueno, las consecuencias legales podemos tener muchos problemas por no lograr llevar una contabilidad sana, que pueden ser desde consecuencias legales y pérdida de confianza de inversionistas, reclamaciones legales, sanciones tributarias, pérdidas de apoyo de inversionistas o fondos gubernamentales. También nos podemos meter en problemas como demandas y contratos, porque si no especificamos muy bien la forma en la que estamos contratando al crew y de repente tú dices, ya no quiero que trabajes o terminó tu contrato o lo que sea, pueden ganarse demandas laborales. Aunque ya sabemos cómo funciona la dinámica del cine, hoy por hoy, pues la gente, pues habla con abogados, pide asesorías y no importa, demandan por despidos injustificados. Me ha tocado ver esos casos, entonces, pues evitemos estas circunstancias para poder tener un principio a fin, un proyecto sano y tranquilo. Y bueno, esto obviamente va a ocasionar una imagen negativa del productor, de la casa productora o del proyecto. Porque sin duda alguna, nosotros cuando hacemos proyectos americanos, los contadores que llegan a venir a trabajar de la mano con nosotros, pues se fijan en todo, absolutamente en todo. Pueden ser inmensamente buena onda, pero aún así, cuando lleguen a su país no sé si exista una caja de comentarios, escriba aquí su reseña, pero pareciera que entre los contadores y entre los productores en los Estados Unidos, que se conocen todos porque todos pertenecen al mismo sindicato, se preguntan, oye, tú ya trabajaste con fulano de tal, ¿qué tal funcionó? ¿Cómo ves sus finanzas? ¿Cómo ves que manejan las circunstancias? Y pues se va creando una reputación buena o mala de boca en boca de todos los productores y de todos los contadores con los que hemos trabajado y de otras áreas de departamento también que vienen y trabajan con nosotros. Entonces, pues lo que queremos es una buena reputación para que cuando las películas estén planeando venir a México y estén planeando venir con la casa productora con la que estamos trabajando, pues obviamente tengan una confianza plena en que las cosas van a suceder como deben ser. Y bueno, los beneficios de una buena contabilidad de producción, sin duda alguna, son
un mayor control financiero, se evitan fugas de dinero y se toman mejores decisiones sobre imprevistos, sobre la marcha también. Transparencia entre inversionistas y socios, genera confianza y facilita futuras inversiones. Mejora la toma de decisiones. Información clara que permite ajustar en tiempo real cualquier situación que suceda en el momento, como lo que les decía de que hay veces en las que por causas ajenas a nuestras manos tenemos que detener un día la filmación por cuestiones naturales, por cuestiones de seguridad, por cuestiones que realmente no tienen que ver con una mala planeación nuestra. Tenemos que acercarnos al estudio, a los productores y platicarles la circunstancia. Se les tiene que presentar un hot cost acerca de cuánto cuesta desplazar un día más la filmación, cuánto nos costaría agregar un día a la filmación, porque desde un inicio ya sabemos cuántos días vamos a tener de filmación, cuántos días son en interiores, cuántos días son en exteriores. Tenemos todo tan específicamente calculado que no es tan fácil nada más desplazar un día o agregar un día por alguna circunstancia de mala planeación. La mala planeación hoy en día los estudios no cubren con nada que tenga que ver con mala planeación, con una falta de responsabilidad, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los no deducibles, que eso es un tema bien complejo porque estando en Latinoamérica, pues es muy, muy complicado llegar a un mercado y pagar con tarjeta y tener todo bajo control y fiscalmente. Entonces, hay ocasiones en las que se nos desfasan los gastos de no deducibles. Tenemos ya algunas estrategias para subsanar esos gastos, pero cuando no ponemos la responsabilidad correspondiente a esas situaciones, los estudios absolutamente no aprueban nada y la casa productora tiene que correr con ese gasto. Y bueno, facilitar el acceso a los fondos. Proyectos con buena gestión contable tienen más posibilidades de ser financiados. Es lo que les comentaba. La buena reputación que tengamos con los estudios que trabajemos va a provocar que tengan confianza en México, que tengan confianza en las casas productoras que están trabajando actualmente en México y que sea mucho más fácil traer proyectos sin desconfianza, con total con los ojos cerrados, como lo ha estado haciendo sin duda Netflix, Amazon y un sinnúmero de proyectos que han venido. Las herramientas y recursos útiles para poder llevar a cabo todos estos controles, como les comentaba, para software especializados, para hacer el presupuesto, es el Movie Magic Budgeting, para presupuestos y desglose de costos, Showbiz Budgeting para nóminas y pagos, un Excel avanzado para personalización de informes y control de flujos, y lo que eso es para hacer como los presupuestos y llevar como un control seguro. Pero sí o sí, desde mi punto de vista, yo les recomiendo siempre utilizar un software que nos acompañe, que el estudio nos facilite y de no facilitárnoslo, nosotros rentar la licencia. Va a ser nuestra vida completamente sencilla. ¿Por qué? Porque los estudios americanos están acostumbrados a hacerle completo caso a ojo cerrado a los reportes que generen estos tipos de software. Todo, porque todo está diseñado tan perfectamente que ahí dentro está todo el presupuesto, todas las cuentas de producción. Entonces, cuando nosotros semanalmente capturamos toda esa información y la liberamos, nos va a generar un reporte que sí o sí nos va a decir en dónde estamos parados. Y ese reporte incluye los 5 indispensables que les estaba comentando. Entonces, es la forma en la que ellos leen y están acostumbrados a ver esos reportes, sin duda alguna les da paz mental y nos va a facilitar la vida muchísimo. Y bueno, también podemos utilizar plantillas y formatos en caso de no querer utilizar estos programas para llevar un control de gastos diarios, reportes semanales y contratos estándar. Y pues también ayuda mucho que sigamos preparándonos y creciendo y conociendo más acerca de los temas, como capacitaciones y certificaciones, tomar cursos de contabilidad de producción en línea, presenciales, talleres especializados, webinars y todo lo que nos haga crecer como profesionales y como personas, porque hoy en día siento que pues también no podemos dedicar todo el tiempo a ser grandes profesionistas si no también crecemos a la par como personas. Entonces, creo que una salud mental como profesionistas nos ayuda mucho teniendo
paz mental, tiempo para nosotros y poder tener paz en nuestra mente para realmente dar todo de nosotros cuando estemos trabajando. Bueno, les voy a poner un caso de estudio o anécdota ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen historias que nos puedan contar de terror o de no terror, también se los vamos a agradecer mucho porque todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a notar en dónde nos podemos estar equivocando y pues recalcular la ruta. Un ejemplo, una producción independiente de un cortometraje con presupuesto ajustado, que casi no se ve en estos tiempos, ¿verdad? Todos nuestros presupuestos siempre están ajustados. Se utilizó el Movie Magic para planificar muy bien, pero no se registraron los gastos diarios muy mal. Entonces, al final del rodaje había un sobrecosto del 20% en catering y transportación. Pero gracias a que el contador de producción en la tercera semana se fijó que se estaban desfasando los fondos, ajustó el flujo de caja y se hicieron renegociaciones con contratos y se logró terminar sin una deuda. La lección es que la contabilidad debe ser activa desde el día 1 y no solo cuando hay problemas. Eso es lo que deberíamos de saber hacer nosotros, ¿verdad? Pero bueno. Y es como lo que les mencionaba, lo que no queremos, todos queremos ver en pantalla nuestros proyectos que preparamos, que rodamos y que finalizamos. Pero justo en esta etapa y de una mala planeación es cuando fallamos y lamentablemente yo sé de muchos casos de proyectos muy bonitos, muy buenos, muy bien hechos, muy bien estructurados, pero que no tenían una buena planeación contable y pues están ahí guardados esperando pues que alguien les apueste, les invierta para poderlos postproducir y poderlos sacar a la luz. Y bueno, la verdad es de que la lección de esta situación, voy a hablar un poco de un contador con el que yo empecé y que la verdad, si por ahí alguien tiene oportunidad de saludarlo, Arturo Romero una vez me dijo que la clave de la contabilidad, si bien los números son tan fríos que no hay cómo adaptarlos ni adecuarlos porque siempre 1 más 1 van a ser 2. Lo que nos va a ayudar es llevar una buena organización y una buena estructura en cómo ejecutamos estos números. Y el aprendizaje de esto es que me dijo que llevar una buena organización, una buena estructura, no solo me iba a servir para aprender contabilidad, sino que me iba a servir para todos los aspectos que yo quisiera desarrollar en mi vida profesional y personal. Y no hay una cosa que tenga más razón que eso. La verdad es de que cuando aprendí la organización y la estructura de cómo llevar un orden en todo este departamento, lo adapté a coordinaciones, a cuando estuve en producción, cuando estuve en casting, en todos los aspectos de nuestras vidas podemos adaptar la coordinación y la organización y lo demás irá encajando conforme su naturaleza. Entonces, como conclusión, la contabilidad de producción no solo es una obligación, es una herramienta creativa para que los proyectos lleguen a un buen puerto. Y bueno, pues estoy muy agradecida porque participaron en esta charla. Perdonen los inconvenientes técnicos del principio, entre los nervios y la tecnología. Bueno, pues siempre hay algo que falla. Mi nombre, como ya les había dicho, es Karina Orozco. Me pueden seguir en mi Instagram, que es limonada de 3 coco, o en mi mail, o en mi teléfono. Si tienen alguna duda, si quieren platicar de alguna cosa que necesiten saber, estructurar algún presupuesto, algo que necesiten apoyo para ustedes estar en algún departamento, en algún proyecto, levantarlo, pues no duden en buscarme. También pueden buscar un poco de mi trabajo en IMDb, como Karina Orozco. No soy la que dice Muñeco de Trapo, que esa es una actriz, soy la otra Karina Orozco. Entonces, ahí pueden seguirme en todas mis redes y tener contacto directo conmigo. Y ahora sí vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, antes de cerrar, por favor, seamos contadores o no, cuidemos el presupuesto personal y el de las empresas en las que trabajamos como si fuéramos este personaje de la película. Con una ametralladora, así debemos de cuidar todos nuestros dineros.
Hola, Karina, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta presentación. La verdad es que estuvo súper interesante. Estuve como echando ojo a todo y tomando notas porque creo que es información súper valiosa. Te agradezco también el espacio que nos das, ¿no? Y justo, bueno, alguien está comentando aquí que se tiene que retirar. Muchas gracias, Mariel, por estar aquí el tiempo que has estado. Y también, como lo mencionaste, abrir este espacio a que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueda levantar la mano y hacer uso del micrófono. Entonces, los animo a participar. Adelante, Cintia Elizabeth. Hola, buenas tardes. Oye, yo tengo la duda, ¿en qué parte del presupuesto se pueden asentar o si se deben asentar los costos por manejo de cuenta? Sí, mira, hay una parte en todo nuestro catálogo de cuentas, se divide, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con departamentos, no sé qué, y al final en donde están las cuestiones legales, ahí siempre yo recomiendo meter un rubro en donde tengan que ver costos de banco, porque muchas veces por efectuar transacciones, sacar dinero, hay dinero que se va reteniendo, o sea, que te van quitando y eso pertenece a la producción. Entonces, yo siempre les recomiendo que en esa parte se calcule un monto, no muy grande, porque definitivamente no lo vamos a saber, pero sí estar cubiertos por lo menos con una parte y después podemos, pues a lo mejor cubrirlo con otra área, pero sí te recomiendo muchísimo que puedas calcular un porcentaje, un cálculo, pues no sé, un 5% sobre alguna cantidad para que sobre de ahí puedas ir descargando y pueda ir muy claramente especificado cuando tú captures toda esa información en los reportes y que se vea específicamente que esos son bank fees de cajeros, transferencias, depósitos, todo lo que nos cobre el banco, manejo de uso de cuenta, todo sí debería de ir especificado en tu presupuesto. En el Muchas área, gracias. justo al final, en el área donde van todos los costos legales. Ajá, sale. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda, lo animo a participar antes de dar este cierre a este webinar. Entonces, los animo a participar con sus dudas. Hola, yo tengo una duda. Gracias por todo, Karina. Nosotros los técnicos, por ejemplo, yo que hago sonido, aparte de la cuestión de la 32D positiva y de todo lo que ya están pidiendo, ¿cómo podemos desde nuestra, aparte de con un presupuesto específico y desglosado, cómo podemos ayudar a hacer mejor su labor al departamento de contabilidad? O sea, ¿qué piden de nosotros? Así como nosotros pedimos a que la lana, los expendables, etcétera, y aparte de facturas en orden y estos nuevos requerimientos, bueno, que ya son obligatorios. Mira, creo que su área es bien indispensable. Siempre tienen que tener de algún UPM o algo en SEP que los ayude a ustedes a recabar toda esa información y si ustedes pueden llevar un control exacto de qué cosas son, de qué expendables son los que van a necesitar, porque muchas veces cuando nos llega esa información, llega muy destartalada y entonces la persona que la recabó no sabe ni qué está llevando, no, y siempre hay sobrecostos porque no se hace una buena planificación de todos sus expendables. Entonces, ustedes, yo creo que es de suma importancia que en el set siempre haya alguien que recabe todas sus facturas, que revise que todos los contratos estén correctos, porque perdemos mucho tiempo en el que ustedes se lo piden a su contador. El contador se los entrega. Así como se los entrega, se lo entregan al gerente de unidad y el gerente de unidad ni siquiera abre las cosas para saber si están correctas. Para esto ya pasaron 3 días, nos llega a nosotros en el tiempo límite en el que nosotros tenemos ya que empezar a trabajar la nómina y entonces ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque cuando recibimos su documentación errónea, su 32D mal,
su factura que está mal hecha, entonces obviamente las vamos a detener y se las vamos a regresar y muy probablemente esa persona ya no va a recibir su nómina esa semana. Y ahí empiezan los problemas pensando que el problema es en contabilidad, cuando el problema pudo haberse solucionado desde el inicio que recibieron ustedes, o sea, ustedes entregan al gerente de unidad sus documentos y él tiene la obligación de conocer todos estos requerimientos para ahí mismo decirte, oye, Sergio, tu factura está mal hecha, el cálculo del ISR está equivocado. Por favor, cámbialo para poderlo entregar y que tú recibas el viernes tu nómina puntualmente. Porque casi siempre, obviamente, contabilidad es el malo de la historia porque no pagó, pero no pagó porque no es que no queramos, sino nosotros nos metemos en un grave problema con el estudio si pagamos un documento erróneo con un cálculo mal, porque el área fiscal nos va a decir, oye, esta retención está mal hecha, la pagaste mal, entonces los únicos que nos vamos a dar un balazo en el pie somos nosotros y por eso es que tenemos tanto cuidado en revisar eso. Siento que ustedes como técnicos también tienen la responsabilidad un poco de conocer sus papeles, sus retenciones y de saber que si son, por ejemplo, reciclo o que si tienen otro tipo de cálculos de retenciones, saber que en cuanto reciben por parte de su contador que está mal, decirle, oye, la verdad, me estás dando mal mi factura, no lleva esa retención o sí lleva, porque a veces me sorprende mucho que su contador es el que hace su factura y él sabe en qué régimen están. Y aún así manda las retenciones equivocadas. Entonces, todo eso afecta al trabajador porque pareciera que el papel viaja en el limbo y nadie lo revisa hasta que llega al escritorio final y ahí, pues obviamente, se revisa con lupa cada uno de los papeles y ahí es donde se dice, no, esto está equivocado. Y lo que menos queremos, por ejemplo, yo soy de la idea, por eso les digo que siento que soy de la vieja escuela, porque para mí, mientras más rápido avancen los papeles y más pagos podamos hacer, para mí es mejor. Por eso yo no comulgo tanto con la estructura tan cerrada de la contabilidad fiscal, cuando un despacho es el que trabaja eso, porque es de 2 a 3 días te resuelvo el pago urgente. No, o sea, yo no creo que de 2 a 3 días podamos resolver un pago urgente. Los pagos urgentes surgen ahí, o por lo menos la mayoría de proyectos en los que yo he estado, los pagos urgentes suceden en 15 minutos, porque lo que necesitamos es resolver. Y para mí lo más fácil es que todas las semanas la nómina salga completa, porque eso de estar arrastrando pagos de varias semanas, por ejemplo, de algún personaje porque no ha podido facturar, porque siempre la factura mal, para mí eso es un sobretrabajo porque tengo que tener muy presente que le debo 5 semanas a Sergio, pero le debo 2 a fulanito y 3 a manganito, cuando toda la nómina debería de salir en bloques por semanas, porque eso es lo único que cuando capturemos nos va a hablar de un costo real, porque entonces yo tengo que comprometer tu sueldo que no te he pagado y así de cada una de las personas que no les hemos pagado para reflejar un costo real y vigente, porque eso es lo único que necesitan los estudios y los productores, saber en dónde estamos al día del viernes, cuánto llevamos gastado, cuánto nos queda por gastar y la suma de todo eso, cuánto nos va a dar y si coinciden con los números del presupuesto inicial. Muy bien, muchas gracias. Una cosa más, mencionaste la palabra UPM, ¿qué es? Unit Production Manager. Sí, el Unit Production Manager o por ejemplo, el Unit Manager es el gerente de unidad. Sí. Siempre que estés en proyectos, mira, también me ha tocado que en proyectos mexicanos, todos dan un correo y todo el mundo manda una nómina, o sea, mandan su factura al correo de contabilidad. A mí particularmente no me gusta eso porque yo estando en la oficina, ¿cómo sé que Sergio fue toda la semana? ¿Estás de acuerdo? Okay. Entonces, sí. Yo sí creo que debería de haber un responsable en el set siempre que nos filtre esa información. Entonces, todo el staff le manda al unit manager, al gerente de unidad, su nómina y él ya verifica que Sergio fue, Mario estuvo, fulanito participó. Entonces, nosotros con toda la certeza sabemos que esa nómina del staff va a salir completa porque fueron todos los días, trabajaron toda la semana y entonces no tenemos ahí algún personaje fantasma
que esté cobrando algo que ni siquiera sucedió, porque así ha pasado. He estado en proyectos en donde dan un correo, la contabilidad, y todo el mundo manda su factura, y ya cuando nosotros, o sea, y pagaban, y cuando tuvimos que entrar a apoyar a ese proyecto y vaciábamos la información, decíamos, a esta persona llevan 2 meses pagándole y hace 2 meses no trabaja, pero él siguió mandando su factura y nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta. Casos de verdad como de locos, pero se los prometo que sí sucedieron y estuvimos ahí para verlo. Entonces es inverosímil que puedan suceder todas este tipo de cosas en esta actualidad y en estos momentos. Muchas Muy bien, gracias, muchas Karina. gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias por tu participación. Tenemos una pregunta en el chat de Luis Alberto Quintero Arreola y dice, ¿qué opinas de las nuevas corrientes de hacer la contabilidad todo en lo digital o sobre la contabilidad tradicional en físico? Gracias y muy buena la presentación. Particularmente a mí este tema despierta muchas cosas, porque sí creo que la contabilidad, por lo menos el departamento de contabilidad debería de seguir siendo tradicional. Necesitamos las firmas, necesitamos los papeles físicos. En algún momento vamos a mudarnos al área digital, sin duda alguna, pero no puede ser totalmente de nuestra responsabilidad. O sea, no podemos nosotros tener el Dropbox, o sea, no podemos nosotros proveer todos estos tipos de cosas para hacer que la evolución de la contabilidad digital suceda. Sí tendría que ser respaldado y de la mano de un sistema que nuestra casa productora nos provee y nos dé Dropbox para guardar todos estos documentos, porque pues muchas veces tenemos que comprar espacio nosotros en Drive, en Dropbox. Es un desastre cuando la gente no tiene espacio, no paga su licencia, no puede cargar todos los documentos. Es una pérdida. Realmente creo que se ha luchado mucho porque se transmute a esta área digital por la modernidad o por las nuevas generaciones, pero sin duda alguna no lo podemos hacer solos. Necesitamos que nos acompañen o sea, tener un respaldo. Si vamos a discos duros, es de los departamentos que más información recaba, porque arte ve arte, transportación ve transportación, contabilidad ve absolutamente todos los departamentos. Y no puede estar en nuestra responsabilidad nosotros tener que tener todos los programas, el Adobe para editar documentos, el Dropbox, porque entonces de nuestro salario estamos invirtiendo una parte a todas estas cosas que significan beneficio para todo el proyecto. Entonces, creo que dentro del presupuesto también debería de haber un rubro que tenga que ver o con renta de equipo, porque al final de cuentas, pues sí, nos contratan por nuestro conocimiento, pero sin duda alguna, pues se desgastan nuestros equipos. Tenemos que invertir en software para editar, para adecuar, para meter los documentos que cierta persona le pedimos que los metiera juntos y nos lo mandó todo suelto. Entonces tenemos que tener alguna herramienta para poderlos machar todos, y siento que es nos lleva un poco en desventaja tener nosotros que invertir más todavía o sea, destinar una parte de nuestro sueldo cuando esas cosas se pueden preparar y prevenir en un costo bien organizado, porque en un costo bien organizado incluye la licencia de los programas que les decía para poder llevar un control contable, como el Vista y el PSL. Y creo que muchas veces por ahorrarse dinero, no pongas eso. No, yo creo que es por respeto al trabajo y al esfuerzo que hacemos todas las personas que estamos en el área de contabilidad, debería de haber ese rubro, que esté presupuestado un programa para editar, como es el Adobe, y un programa para poder recabar toda la información digital, que es Dropbox, una empresarial, lo que nos quieran prestar, pero siento que sí no debería de correr por parte de nosotros cubrir esas necesidades de la producción. Y últimamente se ha normalizado mucho que pues todos tenemos que tener todas esas cosas
continuamente para lo que se pueda ofrecer y pues creo que no. Ricardo Mendoza Kaplan está levantando la mano. Adelante. Querido Ricardo, qué gusto verte por acá. Mucho gusto en verte también, Karina. En este tema de la digitalización de todo, hay una complicación sobre todo para proyectos pequeños. Se necesita una herramienta muy cara, luego los estudios no la autorizan, que es DocuSign, para pedir todas las autorizaciones de firmas. Entonces sí se complica un poco y termina siendo más sencillo el imprimir y llevar todas las autorizaciones en papel. Es correcto, mira, tú bien lo dices, somos de la vieja escuela, entonces para nosotros nos programaron muy bien que lo que tenemos que hacer es resolver y hacer que los papeles se muevan. En muchos proyectos me ha tocado que no sé por qué razón les gusta sentarse en los papeles y calentar los papeles, cuando a mí lo que a mí me gusta es, mientras menos papeles tengamos en el escritorio, porque si alguna vez todos se han dado una vuelta por el departamento de contabilidad, tenemos torres de papeles, o sea, queremos que todo se mueva, porque a final de cuentas, nuestra meta es poder tener un costo actualizado. Y la única manera de tener un costo actualizado es sacar papeles, capturar papeles, postear papeles, escanear papeles y guardar papeles. Ese es nuestro ciclo. Así vivimos continuamente. Ya no sabemos si es lunes, martes, domingo, Navidad, pero ese es nuestro ciclo de lunes a viernes o a sábado. Entonces, como dices, para nosotros de aquí a que, entonces ya está todo en DocuSign, que es una herramienta muy eficaz, claro que sí, pero entonces, ¿de qué sirve que le tengamos que estar hablando a fulanito de, oye, ya viste tu DocuSign, tienes 800 papeles que firmar? Imprimimos, se lo llevamos a su escritorio, nos firma, nos regresamos y continuamos con nuestra labor, porque mientras no estén autorizados, eso es algo que también no les mencioné en la presentación, todos los solicitudes de pago, absolutamente todos, nómina, rentas, pagos, advances, todo tiene que venir firmado, previamente firmado por el productor, por el contador y por el jefe de departamento. Si no viene alguna de esas firmas, cuando llegan al área de contabilidad, para nosotros es casi nulo para poderlo pagar. Resolvemos de otra manera, manden un correo, o sea, vemos la manera de resolver. Pero al final de cuentas, todas esas resoluciones se hacen desde el área de contabilidad, cuando a contabilidad ya deberían de llegar completos y bien estructurados para nosotros solo dedicarnos a pagar y a pagar y a pagar. Pero entonces, no firmó fulano, no firmó perenganito y tenemos que estar persiguiendo las firmas. Lo hacemos, estamos acostumbrados, pero sí, para nosotros es mucho más práctico sacar, por ejemplo, últimamente que están en lugares remotos en donde no hay internet y todo lo quieren hacer digital. Para mí esas son cosas que no tienen sentido, porque por mucha tecnología que tengamos, si no tienen señal de internet, no nos van a firmar nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Imprimimos todo, lo mandamos en un movimiento que le decimos fútbol, tenemos junto toda la nómina o todo lo pendiente por firma, lo llevamos en una camioneta hasta el lugar remoto en donde está el productor, nos firma todo y esa misma camioneta nos regresa todo el paquete para continuar con el proceso. A mí eso me sigue pareciendo la manera más práctica todavía de hacerlo, pero tienes mucha razón, Ricardo. De repente estamos tan inmersos en la tecnología y en todo esto nuevo de tener nuestro celular y resolver desde ahí, pero se nos olvida que si no tenemos acceso a la tecnología, pues no avanzamos. Entonces, sí o sí, a mí me parece, a lo mejor todos los demás departamentos lo pueden hacer, pero contabilidad, por lo menos por un tiempo más en lo que se estructura un buen respaldo para que podamos trabajar de manera digital, como debe ser, porque a mí me ha tocado en proyectos en donde pedíamos una línea de internet exclusiva para contabilidad. No la daban. Entonces, lo mismo, perdíamos el internet, nos desconectábamos, no podíamos capturar, no podíamos actualizar el Dropbox, no se cargaban todos los archivos. Si no vas a proveer a contabilidad de todos los requerimientos que necesitan para tener un área digital
así estupenda, de último nivel, no propongas un proyecto digital, porque si el solo hecho de pedirte una línea específica para que no se interponga con toda la gente que está viendo videos, con toda la gente que está haciendo mil cosas y estamos todos conectados en la misma línea, contabilidad sí o sí necesita una línea de internet estable, única, para nosotros solos. Y si desde producción no nos lo pueden proveer, estamos fritos, la verdad. Entonces, así me pasó en muchos proyectos y pues la verdad no tiene caso que nos exijan cosas digitales si su internet ni siquiera funciona, ¿no? Dices, no, pues así como que si nos vamos a organizar así, pues mejor cuando ya, o sea, pídanos estas modernidades cuando estemos listos todos. No nada más es mandar un correo y decir, ya hago todo digital, no. Así no funciona. Nosotros que trabajamos con muchos papeles de todos los departamentos, no nos funciona sus disque técnicas innovadoras. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias también a Ricardo por participar. Quisiera preguntar si hay alguna otra duda y si no, pues para ir también dando finalidad a este webinar, también preguntarle a Edmundo, que es el director de la plataforma, si gusta tomar la palabra en este momento para quizá dar algún mensaje. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por estar presente. A Ricardo, un saludo. Karina, muchísimas gracias por esta gran plática acerca del mundo real del cine. Muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias a Ricardo. Me da mucho gusto verlo. También está nuestra querida Jenny Ayala, Mundo. Jenny, saludos. Un gran abrazo. Una institución también en el área de contabilidad. Gracias, y seguiremos por aquí, pues convenciéndolos a ustedes que han hecho una carrera tan grande, convenciéndolos de que nos ayuden para compartir esos conocimientos con la gente de Veracruz. Muchas gracias, sinceramente. Cuenten con nosotros siempre, porque lo que queremos es gente preparada, gente lista y que generaciones, por decirlo de alguna manera, viejas y nuevas, se conjunten y ambos trayectos sigamos aprendiendo unos de otros. Así que creo que profesionistas preparados y actualizados siempre vamos a estar a la vanguardia para seguir siendo la meca del cine en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias por esta participación y también agradecerle a todas las personas que están por acá todo este tiempo. Vamos a ir cerrando el webinar, agradeciendo también a las personas que se pudieron conectar a los 3 webinars que fueron parte de este primer ciclo de webinars gratuitos del Directorio Fílmico Veracruzano. Y pues sin más que agregar, agradecerles a todos y desearles pues bonita noche. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes por participar.